Bienvenidos sean. Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Altamira, de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, del grupo 8B, en supervisión del ingeniero Luis Daniel Domínguez Castán. En la materia de ensayos destructivos, el tema que les expondremos hoy será el tema de inestabilidad a la tensión y la compresión en el rango plástico, que corresponde a la unidad 3, y el equipo está conformado por Antonio Gallardo José Guadalupe, Del Ángel Cruz Víctor, Flores Ramos Iván, Ontivero Sánchez Óscar, Rangel Vadillo Luis Manuel y su servidora Maximoto Díaz Dulce Najamin. Mi nombre es Antonio José Guadalupe, pertenezco al equipo 12 donde hablaremos del tipo de falla por inestabilidad, la tensión y la compresión en el rango plástico. Lo primero que vamos a conceptualizar es acerca del análisis de falla. Una falla es todo suceso imprevisto que usa algún componente de equipo que básicamente el análisis de falla consiste en analizar por qué se presentó esa falla, por qué se materializó, y consiste en un examen donde se examina la pieza, se examina su diseño, se examina sus métodos de fabricación, el material que fue elegido para su fabricación, sus condiciones de operación, y así puede determinar las causas de la falla. Todos aquellos procedimientos como los ensayos destructivos o ensayos no destructivos son parte de un análisis de falla. La diferencia con un análisis normal y un análisis de falla es que el análisis de falla ya no se hace sobre una probeta, sino un material ya fallado, sino la muestra de un material que ya falló. Con respecto al tema que nos tocó, inestabilidad de la tensión y la compresión en el rango plástico, sabemos que dentro del rango plástico, es decir, dentro de un diagrama de fuerza de formación, dentro de ese rango puede presentarse problemas de inestabilidad del material. La manera en cómo podemos nosotros determinar o conocer mejor por qué falló un material que presenta este tipo de particularidades, este tipo de fallas con respecto a la tensión y la compresión, es precisamente analizando estas dos propiedades, la resistencia a la tensión y la resistencia a la compresión de un material. La forma de hacerlo es simplemente realizando un ensayo de tensión y un ensayo de compresión, ya no sobre una probeta, sino la muestra del material que falló. El ensayo de compresión consiste en someter a nuestra muestra del material a esfuerzos de tracción hacia adentro, es decir, las fuerzas van a ir hacia sí mismas, dando una especie de ilusión de que el material es, por decirlo coloquialmente. En cambio, el ensayo de tracción, las fuerzas son opuestas entre sí, dando la ilusión de que nuestro material está siendo alado. Entonces, mediante un diagrama de esfuerzo con deformación, de ver cómo se comporta tanto de compresión como de tensión con respecto a la fuerza que se le aplica, podemos determinar estas propiedades que son muy importantes para conocer, para determinar el por qué sucede. Gracias. ¿Qué es una falla? Una falla es la incapacidad de un objeto o elemento de poder desempeñar su aplicación y se puede ser producto de una pérdida, ya sea en la integridad física del componente. Una falla puede tener repercusiones como pérdidas humanas, de materiales y financieras. Una de las causas es la inestabilidad elástica, la cual se refiere al conjunto de fenómenos de no linealidad geométrica que se manifiestan en los desplazamientos de un elemento estructural, no son proporcionales a las fuerzas aplicadas. La inestabilidad plástica es la plasticidad de los materiales, es decir, que es la propiedad mecánica del material inelástico, natural, artificial o de otro tipo, en donde las deformaciones permanente o inversamente, irreversiblemente, cuando se encuentra sometido a tensiones por encima del rango elástico. Como podemos ver, esta es la gráfica. Esta es la gráfica donde representan esas dos deformaciones. En los materiales metálicos, la deformación plástica ocurre mediante la deformación y movimientos de dislocaciones. Estos mecanismos de deformación plástica se activan cuando la tensión es aplicada y supera la tensión de la fluencia del material. Muy buen día, mi nombre es Flores Ramos Iván. El día de hoy les vengo a hablar sobre la teoría de las fallas, en este caso aplicado a la inestabilidad, la tensión y la compresión en el rango plástico.
Empezamos por una introducción donde tenemos que se conocen como teorías de fallo o falla elástico o criterios de fallo elástico a los que son usados para determinar los esfuerzos estáticos permisibles en estructuras o componentes de máquinas. Se utilizan diversas formulaciones dependiendo del tipo de material que se utiliza. La falla de un elemento se refiere a la pérdida de su funcionalidad, es decir, cuando una pieza o una máquina dejan de ser útiles. Esta falta de funcionalidad se da por rotura, distorsión permanente o degradación. La rotura o la degradación permanente se deben a que los esfuerzos soportados son mayores que la resistencia del material de fabricación para poder determinar para qué cantidad de esfuerzo aplicado se producirá una falla. Se utilizan algunas teorías de fallas, que las mencionaré más adelante. Todas las teorías de fallas se basan en la comparación del esfuerzo actuante contra el resultante aplicado en una prueba uniaxial de tensión o comprensión. Aquí tenemos un ejemplo típico de curva de tensión de formación para un esfuerzo uniaxial de tracción en un metal dúctil con comportamiento elastoplástico. El comportamiento es elástico lineal para pequeñas deformaciones, tramo recto de color azul y presenta plasticidad a partir del cierre del límite hasta llegar a su rotura. Cuando se aplica una carga sobre una pieza de modo que el estado de esfuerzo sea no axial, este se puede comparar directamente con la resistencia a fin de determinar la seguridad o bien para prevenir la falla. El problema se complica cuando el estado de esfuerzo es biaxial o triaxial. En tales casos existen diversas clases de esfuerzos, pero sigue habiendo solo una resistencia significativa, de tal manera que el pronóstico de la falla se hará a través de las diferentes teorías de falla de un material. Se usan varias teorías de falla dependiendo del material y el modo de falla. Estas incluyen la teoría de esfuerzo normal principal, la cual se usa para evaluar las fallas debido a la ruptura de materiales frágiles, la teoría de energía de distorsión, la cual calcula la falla relacionada al flujo de materiales duros y útiles, la teoría de la falla de esfuerzo cortante principal, la cual ilustra la falla relacionada con la presión de materiales frágiles con un punto de elasticidad pronunciado, y las teorías de esfuerzo equivalentes son adecuadas para los materiales isótropos, no funcionan con materiales anisótropos como los compuestos de fibra y derivados de madera. Iniciando con algunas de las teorías, tenemos la teoría de falla por esfuerzo normal máximo. Esta nos menciona que la falla ocurrirá en la parte de cualquiera de los esfuerzos normales principales que exceden el esfuerzo normal principal que da lugar a la falla en la prueba uniaxial simple. La teoría de la falla por esfuerzo cortante máximo, aplicable en materiales dúctiles, nos menciona que la falla ocurre en una parte si cualquiera de los esfuerzos cortantes principales excede el esfuerzo cortante principal que da lugar a la falla en la prueba uniaxial simple. La teoría de falla por energía de formación máxima nos menciona que la falla ocurre en una parte cuando la energía de formación por volumen unitario exceda la de una prueba de tensión uniaxial en la falla. Y la teoría de falla por energía de distorsión máxima en materiales sutiles también nos menciona que la energía de formación se compone de la energía de formación, o sea, un cambio de volumen, y de la distorsión. Dentro de este análisis de fallas enfocado a la inestabilidad, la tensión y la comprensión en el rango plástico, nos menciona que tenemos acciones preventivas y correctivas. La preventiva nos dice que es la acción que se lleva a cabo para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencial que no sea deseable, y la correctiva nos dice que es la acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. El análisis de las causas se puede llevar a cabo con la metodología que de la organización quiera adoptar según el acuerdo que exista con las necesidades de la organización. Las más utilizadas son diagrama causa-efecto. Es una técnica para el análisis de las causas de un problema. Este diagrama permite definir un efecto y clasificar las causas y variables de un proceso. La teoría de los 5 porqués es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de problemas para buscar posibles causas principales de un problema. La técnica requiere que el equipo pregunte por qué al menos 5 veces, y la lluvia de ideas se trata de una técnica grupal que persigue fundamentalmente la creatividad de los integrantes de su grupo de trabajo. Ahora bien, ¿cuándo hay una falla en la inestabilidad de la tensión y compresión en el rango plástico? Y bueno, esto se responde a que en la mecánica del continuo el criterio de inestabilidad se formula a partir del segundo método de Lyapunov, el cual corresponde a la definición que nos sirve para establecer si perturbaciones suficientemente pequeñas de las condiciones iniciales de un estado de equilibrio arbitrario conducen a modificaciones igualmente pequeñas durante el proceso de formación y desplazamiento posteriores a ese. Y a partir de este método o este criterio, Hall propuso un postulado equivalente para el caso del sistema disipativo, tales como los elastoplásticos. Y bueno, se preguntarán qué son los elastoplásticos. El problema elastoplástico es el problema físico-matemático de encontrar los desplazamientos y las tensiones en un sólido deformable elastoplástico, partiendo de la forma original del sólido de las fuerzas actualmente sobre él mismo. Y bueno, otro método de falla sería usualmente considerado la condición de pérdida local de la unidad de solución, la cual puede estar asociada con campos continuos o discontinuos
de gradientes de velocidades, ya que el colapso de tensión es una inestabilidad del sistema en el que intervienen los diferentes elementos de la red. Estos pueden ser las cargas, los controles, la generación y entre otros más, y sus variables asociadas a estos, y que de hecho en este problema participa toda esta misma red. Generalmente existe un área particularmente afectada que involucra todo eso, y como vemos en el diagrama donde nos muestra la tensión de velocidades en contra de la deformación de velocidades. Tipos de falla. La tensión sufre dos tipos de falla: la inestabilidad a la compresión y la inestabilidad a la tensión. La inestabilidad a la compresión. Esta es una de las fallas en columnas de concreto armado más comunes y se presenta cuando las columnas de concreto armado tienen una carga axial. El acero de esfuerzo y el concreto experimentan tensión. La columna de concreto se tritura y colapsa. Esto es debido a la falla del material. Para poder evitarlo, la columna de concreto debe tener suficiente área de sección transversal, de modo que la tensión está en el límite especificado. Como se observa en la imagen, es un tipo de falla a la inestabilidad de la compresión, y esto sucede porque el área transversal, en este caso el área que tiene de ancho, la medida que tiene de ancho es muy poca, y prácticamente aunque los materiales estén en las especificaciones adecuadas, en este caso el hormigón y el acero de las varillas, no cumplen las especificaciones, ya que la carga que están soportando es muy poca para el área de sección transversal que tienen. La otra parte, el otro tipo de falla es la inestabilidad de la tensión. Este tiene formaciones de grietas diagonales. La flexión y el cortante se combinan en un método de concreto reforzado para crear un estado biaxial de esfuerzos. Por lo tanto, cuando los esfuerzos principales de tensión exceden la resistencia de tensión del concreto, se generan grietas. En las zonas donde existen grandes momentos flexionantes, estos esfuerzos son máximos y la fibra extrema a tensión del miembro y se producen grietas verticales a flexión, y esta en las zonas donde existen grandes esfuerzos de cortante se generan esfuerzos principales de tensión, también conocidos como tensión diagonal, aproximadamente a 45 grados respecto al eje del miembro, lo que producirá grietas inclinadas. En la imagen podemos observar que una grieta inclinada formada gradualmente en varias etapas de carga. Las etapas de carga prácticamente son las partes 2 de arriba y las partes 2 de abajo. Las partes de abajo vienen siendo los soportes y la carga de arriba es el peso que soporta. Aquí prácticamente es estático, y como son fuerzas hacia arriba y hacia abajo, las fuerzas suman 0. Eso quiere decir que es un sistema en equilibrio, pero prácticamente aquí la solución que se daría es tener otro soporte en la parte de abajo, ya que las dos cargas están muy juntas al centro, y esto provoca este tipo de falla, la inestabilidad de la tensión. Acerca del tema de la inestabilidad de la tensión y compresión del rango plástico y el por qué es importante resolver una falla. Bueno, dichas inestabilidades pueden ser la causa directa de una propagación rápida, como puede ser una fisura, dando así un origen a un fenómeno de una fractura rápida, causando fallas catastróficas. La habilidad de transformación nos comentan que los materiales metálicos brutos en piezas útiles se ve muy limitada por la aparición de inestabilidades plásticas como la afluencia localizada, formación de cavidades, también puede ser las bandas de cizalladura, la fisuración intragranular, puede ser también la fisura de cuña y la afluencia localizada, etc. Estas que van en detrimento conforme a lo que es el material en donde se encuentra sometido a diferentes procesos a los que están conformados. Por ello también es importante el estudio de los criterios que predicen la aparición de, en este caso, los fallos, ya que son la consecuencia de las inestabilidades plásticas, que son muy importantes y que no solo desde un punto de vista científico o ingenieril son evaluadas, sino que también desde un punto de vista económico. Es importante y cabe resaltar saber también predecir las inestabilidades plásticas durante los procesos de conformado, ya que resultan extremadamente difícil debido a los efectos y a las complejidades que pueden tener en las interacciones no lineales entre parámetros de proceso y las propiedades del material del cual está conformado también, y la complejidad de los mecanismos que pueden darse físicamente y microestructuralmente, ya que intervienen durante el conformado, tales como la anisotropía inicial e inducida,
o también las heterogeneidades de textura, el calentamiento adiabático, la cristalización dinámica, el crecimiento del grano, etcétera, entre otras. Por tanto, también hay una descripción adecuada del comportamiento de afluencia en la temperatura si se encuentra caliente, ya que solo hay que considerar la afluencia de las variables físicas, tales como pueden ser la temperatura, la velocidad de la deformación, y también pueden ser la densidad de efectos, y además de la movilidad y la formación de subestructuras debido al tamaño del grano. Es así como llegamos a la conclusión final del tema antes presentado, quedando como aprendizaje la importancia que se tiene en solucionar una falla, pero aún más importante encontrar el porqué de ella. De esa forma evitaremos que la falla se vuelva a repetir, y siendo que con el análisis de fallas se analiza una muestra del material ya fallado para determinar cuáles fueron las causas de ese fallo, se vuelve más fácil su mejoramiento. Y en este caso, cuando se presenta una falla dada por la inestabilidad a la tensión y la compresión en un material, es posible analizar estas propiedades en la muestra, y los ensayos de compresión y la tensión son la mejor opción. Gracias por su atención.